El test de NIR es un procedimiento que evalúa si hay compresión en los tendones del manguito de los rotadores del hombro. Con el paciente se sienta o está de pie de brazos relajados. El examinador se coloca detrás del paciente. Este estabiliza la escápula del paciente con una mano. Con la otra, eleva el brazo del paciente flexionándolo hacia adelante. Se mantiene el codo del paciente en extensión y el brazo en rotación interna. La maniobra da positiva si el paciente siente dolor o molestias en el hombro. Vamos a hacer el test de caja anterior y posterior, que es una prueba que se realiza en el hombro para reevaluar su estabilidad. El paciente está sentado. El examinador estabiliza la escápula con una mano. Con la otra, desplaza el húmero hacia adelante para evaluar cajón anterior. Luego, desplaza el húmero hacia atrás para evaluar cajón posterior. El test es positivo si hay dolor o hipermovilidad respecto al lado contrario. El signo de Yocum es una prueba que evalúa el pinzamiento del manguito rotador del hombro. El procedimiento: el paciente coloca la mano del hombro afectado sobre el hombro contrario. El examinador fija la escápula en la mano y eleva el codo del paciente con la otra. Se pide al paciente que eleve el codo contra resistencia. Se considera positivo si el paciente siente dolor al elevar el codo contra resistencia. La prueba de Ludington es un examen ortopédico que evalúa la integridad del tendón del bíceps. Se utiliza para detectar roturas del tendón del bíceps proximal o patologías del tendón. El paciente se sienta o está de pie. Entrelaza los dedos y coloca las manos sobre la cabeza. El examinador palpa la porción larga del tendón del bíceps y el paciente contrae y relaja el bíceps de forma intermitente. Si no se puede palpar la porción larga del bíceps, la prueba es positiva. Prueba de Hawkins-Kennedy para el dolor subacromial del hombro. Para realizar la prueba, haga que el paciente esté sentado con el brazo afectado en 90 grados, de flexión del hombro y el codo flexionado a 90 grados. A continuación, fije la escápula con una mano. Sujeta el codo del paciente con la otra y añada rotación pasiva interna a la articulación glenohumeral. La prueba se considera positiva en caso de que se reproduzca dolor de hombro conocido del paciente. La prueba del codo de golfista o epicondilitis medial se realiza mediante un examen físico. El médico apoya el brazo del paciente en una mano con la palma hacia arriba. El médico pide al paciente que levante la mano doblando la muñeca contra resistencia. El médico palpa el epicóndilo medial y aplica presión sobre la zona afectada. Se considera positivo si se presenta dolor. El test de Job es un test que evalúa el músculo supraespinoso y el tendón que lo inserta. La prueba consiste en que se levante el brazo en 90 grados, se hace una rotación interna de 30 grados aproximadamente, se gira la muñeca de forma que el pulgar mire hacia abajo y se le pide al paciente que eleve el brazo mientras el médico ejerce una contrarresistencia. Si presenta dolor, se considera un signo positivo. La prueba de Finkelstein es un examen que se realiza para diagnosticar la tenosinovitis de Guevarin, una afección que causa dolor e hinchazón en tendones de la muñeca. El paciente se sienta cómodamente. Flexiona el pulgar sobre la palma de la mano. Envuelve los dedos sobre el pulgar. Flexiona la muñeca hacia el meñique. La prueba es positiva si el paciente siente dolor en la muñeca del lado del pulgar. 3. Vamos a hacer el test de Hallen y también el de Tinel. Ambos sirven para diagnosticar el síndrome del túnel del carpo. El test de Hallen se consiste en colocar ambos dorsos de las manos del paciente juntándose durante 1 minuto aproximadamente sin separarlos. Si presentan algún tipo de hormigueo, se considera positivo. En caso del test de Tinel, se discute el trayecto del nervio mediano en la región anterior del antebrazo y la porción proximal de la mano. El test será positivo si durante la maniobra el paciente refiere parestesias, dolor u hormigueo. La maniobra de Thomas nos sirve para valorar un acortamiento del psoas ciliaco. Consiste con el paciente en decúbito dorsal. El examinador coloca una mano en posición supina debajo de la columna lumbar del paciente. Toma el miembro sano y lo flexiona fuertemente hacia el abdomen.
lo cual hace desaparecer la flexión pélvica y secundariamente la lordosis lumbar compensatoria. Del miembro inferior enfermo adopta su posición real, que puede ser flexión o flexoaducción, que sería positiva. Vamos a realizar la prueba del signo de Patrick o Faber. Está destinada para evaluar la posibilidad de una patología en la cadera o en la articulación sacroiliaca. Se realizará con el paciente de cúbito dorsal, con la rodilla y la cadera del paciente flexionadas en 90 grados. En esta posición se colocará el pie sobre la rodilla contralateral. En dicha posición, el examinador desplazará lentamente el muslo con un movimiento de aducción y rotación externa. La prueba resultará positiva si el paciente presenta dolor en la región sacroiliaca. De Trendelenburg. Valorar si los abductores de la cadera, principalmente el glúteo mediano, funcionan adecuadamente. ¿Cómo se realiza? Pedir al paciente que levante un pie del suelo. Cuando el paciente levante el pie derecho, examinan los abductores de la cadera izquierda. Cuando el paciente levanta el pie izquierdo, se prueban los abductores de la cadera derecha. Positivo, patológico. La pelvis de lado, sin apoyo, desciende debido a una falla de los músculos abductores para estabilizar la cadera sobre el fémur que soporta peso. La maniobra de Thompson nos sirve para descartar fracturas o tendinitis. Se realiza con el paciente en decúbito prono, con los pies colgando fuera de la camilla. Se comprime fuertemente la musculatura de la pantorrilla. Si hay transmisión de fuerza, se producirá una flexión plantar pasiva del pie, indicando que el tendón sigue funcional. Si no hay transmisión de fuerza, el pie no se moverá, lo que sugiere una ruptura completa del tendón de Aquiles. La maniobra de Lashman es un examen físico que evalúa el ligamento cruzado anterior de la rodilla. En el procedimiento tenemos al paciente acostado boca arriba en una camilla. El examinador sujeta el muslo del paciente con una mano y con la otra sujeta la tibia en su tercio superior. Flexiona la rodilla en aproximadamente 20 a 30 grados. Luego el examinador procede a tirar de la tibia hacia adelante mientras estabiliza el muslo. Si se presenta algún grado de lesión, se va a clasificar el Lashman del 1 al 3. La maniobra de McMurray es una prueba que se realiza para evaluar la posibilidad de lesiones en los meniscos de la rodilla. Se realiza con el paciente en decúbito supino y la rodilla flexionada. El examinador sujeta el talón del paciente con una mano. Con la otra coloca el índice y el pulgar sobre la articulación de la rodilla. Flexiona la rodilla del paciente hasta los 90 grados. Rota la tibia externamente y aplica una fuerza en valgo. Extiende la rodilla. Repite la maniobra, pero con rotación interna. Resultados. La prueba es positiva si se observa dolor, un chasquido o clic, un estallido dentro de la articulación. La maniobra de McMurray es útil para confirmar el diagnóstico de una rotura de menisco de la rodilla, pero débil para descartar la afección. La prueba de cajón anterior del tobillo sirve para evaluar el ligamento tibioperoneo anterior e inferior. El paciente debe estar sentado en el borde de la camilla con su rodilla flexionada a 90 grados para relajar el tríceps sural. El examinador debe tener una mano que estabiliza la tibia y el peroné en la parte distal de la pierna. La otra mano sujeta el calcáneo y tira del talón hacia adelante en cajón anterior sobre el astrálago en relación con la tibia. Cuando es positivo, cuando hay una lesión significativa del ligamento peroneo astragalino anterior. Se pierde estabilidad de la articulación del tobillo, permitiendo que el astrágalo se desplace anteriormente en relación con la mortaja tibio-peronea.